Bienvenidos estudiantes a un nuevo video de química. En este caso hablaremos de cómo calcular el volumen en una reacción química. Para ello les recomiendo ver el video anterior en el que enseñamos a cómo calcular moles y cómo calcular gramos en una reacción química, ya que este video es la continuación de ese. Lo primero que debemos hacer para calcular el volumen de nuestra reacción química es leer la información. Dice así: ácido de sodio se descompone en nitrógeno y sodio. Si reaccionan 70 gramos de ácido de sodio, ¿qué volumen de nitrógeno se forma en condiciones estándar? Entonces, para ello, partimos colocando nuestra reacción química. El ácido de sodio se descompuso en nitrógeno y sodio. Una vez escrita la reacción química, debemos saber si está equilibrado o no. Para hacerlo más rápido, yo ya sé que esto no está equilibrado, así que la voy a equilibrar. Ahora que ya está equilibrada nuestra reacción química, tenemos que colocar la tabla de conversión, como vimos en el video anterior. Les recuerdo que para escribir la tabla de conversión tenemos que escribir la misma sustancia química en la parte de abajo. Y no olvidar que no se debe escribir el coeficiente estequiométrico, es decir, los números que están en rojo no se pasan para abajo para escribir nuestra tabla. Y también debemos recordar que en la tabla los moles se escriben arriba y los gramos los escribiríamos abajo. Siempre debe ser en ese orden, de lo contrario nuestro ejercicio nos podría salir mal. Una vez hecha la tabla, nos disponemos a colocar los datos que nos da el ejercicio. En este caso nos está diciendo que están reaccionando 70 gramos de ácido de sodio. Así que escribimos esos 70 gramos en nuestra tabla. En este caso, como se trata de gramos y se trata de ácido de sodio, ambos se juntarían en esta casilla. Así que aquí vamos a escribir los 70 gramos. Una vez escrito todos los datos que nos da el ejercicio, debemos leer la pregunta para saber qué es lo que nos pide. En este caso nos pide que calculemos el volumen de nitrógeno. Para poder hacer eso, nos vamos a valer de la siguiente fórmula. Presión por volumen será igual a número de moles por la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin. Una vez hayamos resuelto esta fórmula, obtendremos finalmente el volumen de nitrógeno. Para ello, debemos reemplazar los datos que nos da el ejercicio y despejar el volumen. Para conocer la presión y la temperatura, nos fijamos en qué nos dice el ejercicio. En este caso nos dice que la reacción química está ocurriendo a condición estándar. Debemos saber que las reacciones químicas normalmente en un laboratorio pueden ocurrir a condición estándar o a condición normal. Obviamente estas son condiciones artificiales que se dan en los laboratorios. En el caso de condición estándar, quiere decir que la reacción química está sucediendo a una atmósfera de presión y a 25 grados Celsius. En el caso de la condición normal, quiere decir que la reacción química está ocurriendo a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Además, tenemos que saber que para poder convertir la temperatura en grados Celsius a temperatura en grados Kelvin, simplemente debemos sumar la temperatura en grados Celsius más 273. Dicho en palabras simples, ya conocemos la presión y la temperatura. Nos faltaría conocer el número de moles y la constante de los gases. Como su nombre lo dice, la constante de los gases es una constante, el número nunca va a cambiar. Es decir, la constante de los gases que se simboliza con una R, en todos los casos va a ser 0,082. Así que ya conocemos el valor de la presión, el valor de la temperatura y el valor de la constante de los gases. Por ende, solamente nos quedaría saber el número de moles para poder resolver este ejercicio. Así que nos centraremos en calcular el número de moles. En este caso lo que necesitamos es el número de moles de nitrógeno, porque queremos calcular el volumen de nitrógeno. Para ello vamos a disponer de nuestra tabla, así que para recordarnos a dónde tenemos que llegar en nuestra tabla, le colocamos una X. En este caso queremos llegar al número de moles de nitrógeno, por eso coloqué la X en esa casilla.
Como bien sabrán, en videos anteriores, los 70 gramos no los podemos convertir directamente a moles de nitrógeno. Eso estaría malo. Lo que primero debemos hacer es convertir los 70 gramos de ácido de sodio a moles de ácido de sodio. Una vez que tengamos ese dato, ahí recién podemos convertir los moles de ácido de sodio en moles de nitrógeno. Así que lo que queremos convertir son 70 gramos de ácido de sodio a moles de ácido de sodio. Para ello, debemos deshacernos de los gramos de NaN3. Por consiguiente, escribimos el mismo término acá abajo para que puedan cancelarse. Una vez llegado a este punto, debemos conocer la relación que existe entre los moles de ácido de sodio y los gramos de ácido de sodio. Nosotros sabemos que cada vez que relacionamos los moles con los gramos, colocamos que un mol equivale a una cierta cantidad de gramos. Para conocer la cantidad de gramos exacta, debemos descomponer nuestra ácido de sodio y calcular su peso. Como pueden observar, ya tenemos el ácido de sodio descompuesta en los elementos que la conforman, y al lado colocamos el peso. El sodio pesará 23 gramos y cada nitrógeno pesará 14. Resolvemos esta suma y nos dará finalmente el peso del ácido de sodio, que es 65 gramos. Es decir, un mol de ácido de sodio pesa 65 gramos. Ahora, lo único que debemos hacer es resolver esta operación matemática. Multiplicamos 70 por 1 y lo dividimos en 65 y nos da como resultado 1,076. 0,76, ¿qué cosa? Los gramos se nos van con los gramos y nos quedan solamente los moles. Es decir, 70 gramos de ácido de sodio corresponden a 1,076 moles de ácido de sodio y escribimos nuestro dato en la tabla donde corresponda. Ahora que tenemos el número de moles del ácido de sodio, podemos perfectamente convertirlo en moles de nitrógeno, es decir, pasar de moles de ácido de sodio a moles de nitrógeno. Para eso utilizamos nuevamente la conversión de unidades. En este caso queremos convertir 1,75 moles de ácido de sodio a moles de nitrógeno. Y como es costumbre, escribimos el término que queremos eliminar abajo de la fracción. En este caso es moles de NaN3 o de ácido de sodio, que es lo que queremos eliminar. Para poder resolver este ejercicio, ahora debemos conocer la relación que existe entre moles de nitrógeno y moles de ácido de sodio. Para ello, debemos fijarnos en los coeficientes estequiométricos que aparecen arriba en rojo. Dicho de otra manera, cada 2 moles de ácido de sodio se forman 3 moles de nitrógeno. Es decir, la relación que existe entre ellos dos es que cada 2 moles de ácido de sodio se forman 3 de nitrógeno. A esto se le conoce como la estequiometría de la reacción. Así que escribimos esos datos en nuestra fórmula. Así que lo escribimos en nuestra operación matemática. Y repito, cada 2 moles de ácido de sodio se forman 3 moles de nitrógeno. Recordemos que los números que aparecen en rojo, si bien nosotros los conocemos como coeficientes estequiométricos, también representan el número de moles. Es decir, en esta reacción química tenemos 2 moles de ácido de sodio, 3 moles de nitrógeno y 2 moles de sodio. Eso se los explico solamente como recordatorio. Llegado a este punto, lo único que tenemos que hacer es resolver la operación matemática. Es decir, multiplicamos 1,076 por 3 y eso lo dividimos en 2 y nos da como resultado 1,614. Pero 614, ¿qué cosa? Eliminamos los términos semejantes, los moles de ácido de sodio se me van con los moles de ácido de sodio, por lo que el resultado final me quedaría en moles de nitrógeno. Es decir, tengo 1,614 moles de nitrógeno. Y ese dato lo reemplazo en mi tabla. En resumen, lo que acabamos de hacer es convertir los 70 gramos de ácido de sodio a moles de ácido de sodio.
para luego poder convertir estos moles de ácido de sodio en moles de nitrógeno. Y ahora que tenemos los moles de nitrógeno, podemos reemplazarlos en nuestra fórmula, por lo que nuestra única incógnita sería el volumen, que es lo que queremos calcular. Entonces voy a empezar a reemplazar los datos. Sabemos que tenemos de presión una atmósfera, debido a que las condiciones son estándar. El volumen no lo conocemos, así que lo dejamos solamente como interrogante. Los números de moles los acabamos de calcular y son 1,614 moles de nitrógeno. Eso lo multiplicamos por la constante de los gases, que sabemos que nunca cambia y siempre es 0,082. Y eso lo multiplicamos por los grados Kelvin. Si bien no conocemos los grados Kelvin, sí sabemos los grados Celsius, que como repito son condiciones estándar, serían 25 grados Celsius, al cual le sumaríamos 273 y obtendríamos los grados Kelvin. Como verán, ya sumé los 25 grados Celsius más 273 para que me dé finalmente el resultado en grados Kelvin. Luego procedemos a despejar el volumen. Para ello, el 1 que está multiplicando, que corresponde a la atmósfera, pasará para el otro lado dividiendo. Resolvemos esa operación matemática, es decir, multiplicamos lo que tengamos que multiplicar, lo dividimos por 1 y el resultado final nos daría el volumen, que en este caso nos dio 39,439 litros. Entonces, en resumen, lo que tuvimos que hacer para poder calcular el volumen fue primero calcular el número de moles del nitrógeno, ya que como queríamos el volumen de nitrógeno, debemos conocer su número de moles para poder reemplazarlo en la fórmula. Una vez que conozcamos el número de moles, simplemente reemplazamos en nuestra fórmula y la resolvemos. No olvidar que en condiciones estándar la presión es de una atmósfera y la temperatura es de 25 grados Celsius. Sin embargo, si nos aparece un ejercicio que diga condiciones normales, entonces la presión seguiría siendo de una atmósfera, pero la temperatura cambiaría a 0 grados Celsius. Y tampoco olvidar que esos grados Celsius tenemos que convertirlos en grados Kelvin, sumando 273. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios para yo resolver esa duda en un próximo video y nos vemos. Saludos.